¿Qué pensarían si les dijera que una de las metrópolis más imponentes y sofisticadas de la historia del planeta estuvo, digamos, perdida bajo la selva durante casi 1000 años? Es una locura cuando lo pones en perspectiva. Totalmente. Y, o sea, lo más irónico de todo es que estuvo perdida a pesar de que la gente local, las personas que vivían en los alrededores, la usaban literalmente como un atajo para ir a trabajar. Claro, es una paradoja fascinante. Porque solemos pensar en las ciudades perdidas como estos lugares místicos, inaccesibles en los confines del mundo, ¿no? Exacto, como de película. Sí, sí. Pero la realidad de la arqueología pues suele ser mucho más terrenal y honestamente mucho más interesante que la ficción. Sin duda. Y por eso hoy vamos a hacer una inmersión profunda en esta historia. Nuestra brújula para esta exploración es un artículo excelente, un artículo de la sección Tierra Nuestra de la revista de soymigrante.com que fue escrito por Gustavo Montenegro. Un texto muy completo, por cierto. Muy, muy completo. Nos lleva directamente a la majestuosa tierra del Quetzal, justo al corazón del Petén en Guatemala. Vamos a hablar de un sitio que hoy es patrimonio cultural de la humanidad. Nada menos. Ajá, un ícono inconfundible de Guatemala y, la verdad, una parada turística imprescindible para cualquier viajero. Su nombre original, el nombre prehispánico, era Yaxmutal, pero hoy todo el mundo la conoce como Tikal. El famoso lugar de voces. Exactamente. Esta ciudad fue llamada Tikal por los arqueólogos que la exploraron. Fue descubierta en 1848 y, bueno, no nos adelantemos. Lo fascinante aquí es justamente entender cómo una metrópolis de ese calibre, que quedó devorada por la selva en el siglo IX, logró resurgir, ¿verdad? Resurgir para convertirse en el emblema global que es hoy. Sí, es una historia de resiliencia pura. Y para empezar a entender qué era exactamente lo que estaban descubriendo, tenemos que ver la línea de tiempo. O sea, el artículo menciona que los primeros rastros de población datan del año 1000 a.C. Imagínate, estamos hablando de hace 3000 años. Una locura. Pero su máximo esplendor, el verdadero pico, ocurrió en el periodo clásico maya, digamos entre el 250 y el 900 de nuestra era. Yaxmutal no era cualquier pueblo, era la capital de un gran imperio. Una de las ciudades más poderosas de toda Mesoamérica, sin duda. Claro, y el nombre, Yaxmutal, hacía referencia a su linaje gobernante, a todo su peso político. Pero, vamos a desempacar esto porque al leer nuestra fuente hay algo que me genera bastante confusión. A ver, dime. El texto menciona que Tikal fue descubierta formalmente para la comunidad científica en 1848, ¿verdad? Por el gobernador de Petén, Modesto Méndez, y el artista Eusebio Lara. Ajá, la versión oficial. Sí, pero luego el mismo artículo hace hincapié en que los campesinos y los trabajadores del chicle, los chicleros, ya conocían el lugar. De hecho, ellos fueron los que guiaron a la expedición. Entonces, ¿cómo puedes llamar a eso un descubrimiento si necesitas que un lugareño te lleve de la mano? Totalmente. Ese es, de hecho, uno de los debates más grandes en la historiografía moderna. Hay que separar lo que es el descubrimiento en sí de la documentación científica. Claro, porque para los locales nunca estuvo perdida. Exacto. La selva nunca guardó el secreto por completo para la gente del Petén. Los que realmente conocían cada centímetro, cada árbol de esa selva, eran los chicleros. Los que extraían la resina para hacer el chicle. Esos mismos. Imagínate el trabajo de un chiclero en el siglo XIX. Se internaban en la selva durante semanas, con el machete en la mano, trepando los árboles de chico zapote. Con una humedad terrible, mosquitos, jaguares. Sí, un entorno súper hostil. Para ellos, esas enormes colinas cubiertas de tierra y árboles no eran ningún misterio. Eran puntos de referencia. Sabían cómo navegar entre ellas. Entonces, lo que hizo Modesto Méndez no fue descubrir algo de la nada, sino documentarlo. Ponerlo en el mapa para el mundo moderno, digamos. Exactamente. Tomaron las medidas, hicieron ilustraciones y lo tradujeron a un formato que la ciencia occidental podía entender. ¡Wow! Eso cambia por completo la narrativa, ¿no? Y hay un detalle súper poético en esto. Fueron precisamente estos locales los que le dieron el nombre de Tikal, que significa lugar de voces. Es un nombre hermoso. Muy hermoso, y es una ironía poética, porque la selva profunda es ensordecedora por los animales, pero a la vez, a nivel humano, es puro silencio.
Que la bautizaran como un espacio de voces me hace pensar que las piedras mismas les hablaban. Y fíjate que no es solo poesía. Hay una base arquitectónica detrás de ese nombre. La acústica de Tikal es algo que hasta el día de hoy desconcierta a los ingenieros. ¿En serio? ¿A qué te refieres? Pues los constructores de Yaxmutal no solo apilaban piedras, ellos diseñaron las plazas usando estuco y cálculos geométricos para que el sonido rebotara. Hoy en día, si te paras en la Gran Plaza y aplaudes frente al templo del Gran Jaguar, el eco no suena como un aplauso. No me digas, entonces, ¿cómo suena? Suena exactamente como el canto del Quetzal. ¡Qué locura! O sea, el pájaro sagrado. El mismo. Y además, dos personas pueden hablar en un tono de voz normal, de un extremo a otro de la plaza, a cientos de metros, y se escuchan perfectamente. Entonces, cuando le llamaron lugar de voces, probablemente describían esta ingeniería sonora. O sea que el nombre era literalmente una descripción técnica. Me explota la cabeza. Es que la sofisticación era increíble. Y hablando de esa sofisticación, si nos imaginamos la ciudad en su mayor esplendor, el artículo nos detalla una arquitectura monumental. Hablamos de la imponente Acrópolis Central. El corazón político de la ciudad. Exacto. Y luego están los templos. El Templo 1, o el Templo del Gran Jaguar, que es el ícono absoluto. El Templo 2, el de las máscaras. El Templo 3, del sacerdote jaguar. El Templo 4, que es la estructura más alta. Y el Templo 5, que es masivo. Son verdaderos rascacielos de la antigüedad. Justo eso iba a decir. A mí se me hace muy parecido cuando vas a una metrópolis moderna, no sé, Nueva York o Tokio. Ves este horizonte, el skyline, lleno de rascacielos, y cada edificio no es solo práctico, es una declaración de poder. Es decir, mira toda la tecnología y riqueza que tenemos. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del skyline es perfecta visualmente. Pero yo le daría un giro en cuanto a la función. A ver, ¿cómo así? Un rascacielos de hoy centraliza oficinas o comercio, ¿no? En Yaxmutal, además de proyectar ese inmenso poder político, porque sí, el Templo 1 es una tumba monumental. Claro, para intimidar también. Sí, pero su función iba más allá de la fuerza bruta. Estas estructuras, y sobre todo el complejo que el artículo llama el mundo perdido, eran epicentros de ciencia. Eran, digamos, inmensas computadoras de piedra. Espera. ¿Computadoras? Me vas a tener que explicar eso porque estamos hablando de piedra caliza, no de tecnología digital. Es que piénsalo desde la perspectiva de su supervivencia. En esa época, rodeados de selva, la información más vital era el tiempo. Ajá, saber cuándo va a llover, cuándo sembrar. Exactamente. El mundo perdido es un complejo preclásico, o sea, mucho más antiguo que el apogeo de Tikal, y funcionaba como un complejo astronómico súper sofisticado. Pero ¿cómo haces un observatorio sin telescopios? A veces uno lee precisión astronómica maya y suena a magia, ¿no? Suena a magia, pero es pura observación sistemática y geometría. Ellos alineaban las pirámides y las plataformas para que, por ejemplo, en los solsticios, el sol saliera exactamente por la punta de un templo específico. ¡Wow! ¡Qué nivel de precisión! Y todo esto lo lograron sin animales de carga, sin ruedas, sin herramientas de metal. Movían toneladas de piedra con fuerza humana y un conocimiento matemático profundísimo. O sea que cuando un gobernante se paraba ahí arriba, justo el día que el sol se alineaba para marcar las lluvias, el mensaje para el pueblo no era solo «tengo el poder político», sino «controlo el universo». Tal cual. Era una ciencia aplicada a la política y a la religión. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque si tenían este nivel de tecnología, si tenían este control del tiempo y esta arquitectura invencible, ¿qué pasó? El gran misterio, ¿verdad? Sí, porque el artículo cuenta que después del siglo IX, ¡pum!, la ciudad quedó abandonada. La devoró la selva. Y la pregunta que me surge es, si la dejas ahí tirada 1000 años, ¿cómo es que no se volvió polvo antes de que llegaran a restaurarla en los años 50? Pues aquí entra lo que podríamos llamar la paradoja de la selva. Durante casi 1000 años, la maleza, los huracanes y los árboles crecieron directamente sobre las pirámides. Me imagino las raíces rompiendo todo. Exacto. A simple vista, la selva la estaba destruyendo. Pero la realidad científica es que la selva también la salvó. ¿En serio? ¿Cómo te puedes salvar un árbol gigante que está aplastando tu techo? Pues porque esa zona es muy sísmica. Durante 1000 años de temblores, los sistemas de raíces de las ceibas y las higueras actuaron como una malla.
como una red natural que abrazó los bloques de piedra y los mantuvo unidos. No te lo puedo creer. O sea, ¿funcionaron como un corsé? Literalmente. Si la selva no hubiera cubierto esos templos, los terremotos los habrían reducido a escombros. La selva fue su destructora, pero también su escudo protector más grande. Eso es fascinante. Y claro, el artículo señala que las excavaciones formales empezaron en la década de los 50, patrocinadas por la Universidad de Pensilvania y el gobierno de Guatemala. Me imagino que el reto de quitar esas raíces sin botar la pirámide debió ser una pesadilla. Una cirugía arqueológica de altísimo nivel. Y ojo, ese rescate no es un evento del pasado. La conservación es un esfuerzo continuo. Claro, no es solo desenterrar y ya. Para nada. Tikal es un ecosistema vivo. Si los arqueólogos y trabajadores de mantenimiento se van hoy, en 20 años la selva se vuelve a tragar la gran plaza. Hay que limpiarla de hongos, de humedad, todos los días. Que es justo lo que motivó a la UNESCO, ¿verdad? En 1979 la declararon Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Ese estatus dual, que no es muy común. Exacto. Protegen la arquitectura, pero también el entorno ecológico. No puedes separar las pirámides de los jaguares y los tucanes que viven ahí. Totalmente. Pero esto plantea una pregunta importante. El artículo nos da un dato fuerte. Reciben más de 200,000 visitantes al año. Es muchísima gente, especialmente en días festivos. Claro. Entonces, ¿cómo logramos balancear el hecho de recibir a toda esta gente que quiere conocer esta maravilla con la fragilidad de un lugar que requiere tanto mantenimiento? Es un dilema enorme. Por un lado, la declaración de la UNESCO funciona como un escudo protector para exigir fondos y cuidados. Pero por otro lado, el impacto turístico es real. El simple hecho de que miles de personas respiren cerca de los murales o caminen sobre las escalinatas de piedra... Eso va desgastando la caliza, supongo. Sí, genera microflora por la humedad de la respiración y erosión física. Entonces, los conservadores tienen que inventar formas de que la gente pueda experimentar la grandeza del lugar, pero usando, por ejemplo, escaleras de madera superpuestas. Es un balance súper delicado para que el turismo financie el sitio sin destruirlo. ¡Qué responsabilidad tan grande! Y bueno, haciendo un resumen de todo este recorrido, la verdad es que estoy asombrada. La historia de Yaxmutal, de Tikal, es un testamento brutal de la resiliencia humana. Sin duda alguna. Hablamos de un imperio que construyó máquinas del tiempo de piedra, acústicas que imitaban aves sagradas y que dejó su voz grabada para que siglos después nos siga resonando. Pasó de ser devorada por la selva a ser sostenida por ella y luego rescatada gracias a las voces locales de los chicleros. Es una narrativa circular casi perfecta. Completamente. Bueno, gracias por acompañarnos. Este relato inspirador sobre una auténtica joya cultural milenaria de la humanidad proviene de la sección Tierra Nuestra de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Tú también puedes apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pero antes de irnos por completo, me gustaría dejarles una última idea flotando en el aire. A ver, cuéntanos. Si una ciudad tan masiva e importante como Yaxmutal pudo permanecer literalmente oculta bajo la selva durante casi 1000 años, y considerando que hoy existen radares satelitales que pueden penetrar el follaje, ¿cuántos otros inmensos lugares de voces podrían estar todavía allá afuera, escondidos bajo esa densa vegetación del Petén, simplemente esperando el momento exacto para volver a contarnos su historia? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta para quedarnos pensando!